que normalmente va a tener un inicio 280 días después de la primera del último periodo menstrual o 40 semanas después. Para las indicaciones que se deben de seguir es que, bueno, primeramente tenemos que adecuar a la paciente sobre su fecha estimada de parto. Y esta fecha estimada ya vimos cómo calcularla ayer, pero se debe de tener un ajuste de la fecha de acuerdo a de acuerdo a la paciente. O sea, puede ser que sea una paciente que tenga un ciclo de parto, o sea, de un ciclo irregular de menstruación, que sea, digamos, mayor o menor a 28 días, pues se debe de ajustar a eso. O también si la paciente está utilizando algún anticonceptivo hormonal, también se debe de tomar en cuenta. Y ahora bien, para ver un poco de la fisiología, bueno, realmente se mencionaba que aún no estaba muy conocido cómo funciona en un ser humano, pero mencionaban que si realizaron estudios con animales, y decían que al existir un aumento de colesterol, de cortisol por las hormonas suprarrenales fetales, esto va a provocar un aumento también de elevación de estrógenos y una disminución de la concentración sérica de la progesterona, lo que va a activar el parto. Pero se están haciendo estudios todavía sobre la fisiología del parto actualmente. Es lo que se menciona. Siguiente. Ahora bien, el parto va a tener varias etapas. Consta de 3 fases. La primera fase es el tiempo, la fase 1, perdón, es el tiempo de inicio de las contracciones regulares asociadas al cambio cervical y la dilatación cervical completa. Y esta primera fase se va a dividir en otras 2 fases. Una que es una fase latente y otra que es una fase activa. En la fase activa lo que se va a ver es que va a existir una velocidad lenta de la dilatación cervical que va a presentar contracciones uterinas disfuncionales. Y esta primera fase puede tener una duración que puede ser de hasta 14 horas en una mujer multígrava, o puede ser de hasta 20 horas en una mujer nulígrava. A ver, repite eso. Después en una mujer tiene una duración de 14 horas en una mujer multígrava. Multigesta. Mande. O multigesta también se llama. Ah, okay. Multigesta, dijo. Sí. ¿Y la primigesta? Que es su primer parto. ¿Cuánto dura? La fase latente. De 20 horas. Ok, adelante. Aproximadamente, ¿no? Y bien, ya tenemos la fase activa, que va a tener un cambio más rápido en la dilatación cervical, y esta va a tener una duración de aproximadamente este cambio en la dilatación será de aproximadamente 1 centímetro para aproximadamente de 1 centímetro en las mujeres. Siguiente. ¿Alguien tiene algo prendido aparte que le corta su micrófono, no? Ah, soy yo. Bueno, continuando en la fase 2. La fase 2 es el intervalo entre la dilatación completa y la expulsión del niño. En esta fase va a ocurrir un descenso de la parte presentada del feto, que en la mujer la mujer va a sentir una sensación de presión pélvica por el mismo descenso y por los esfuerzos que ella tiene que realizar al expulsar el niño.
Y en la fase 3 pues va a tener un tiempo, es el tiempo que ocurre entre la expulsión del niño y la expulsión de la placenta, la cual puede durar, o sea, puede tener una duración hasta 30 minutos, digamos. Siguiente. Y ahora o sea, antes de continuar con la pelvimetría, primero hay que tener en cuenta esta consideración, que serían los diámetros cefálicos del niño, del recién nacido. Eh, Primeramente tenemos que ver que el cráneo de un recién nacido, bueno, del feto, será muy diferente al del ser humano. Se cuenta en la parte anterior, bueno, con el hueso frontal, que estará dividido en dos, estará dividido en dos, y también se localiza la llamada fontanela anterior, que va a tener una fontanela anterior que va a tener una forma Roma y es la más grande. Y en la parte posterior se va a encontrar la fontanela posterior, que va a tener una forma triangular, es más pequeña y de hecho es la primera que se va a cerrar al momento después del nacimiento. La Ya que, fontanela posterior, ¿de qué forma tiene? como triangular o No, la posterior es un rombo. en rom Y la anterior, que es el punto toconómico, es un triángulo, fontanela anterior. Checa aquí tu imagen. uh-huh. Ah, te la puso al revés, a ver. Pero la anterior es la que yo No, tiene razón. Discúlpame. sí. El rombo posterior y la fontanela anterior en forma de rombo, perdón. La Sí. posterior en forma de triángulo. Tienes razón. Porque el punto toconómico es la fontanela posterior. Ok, gracias. Ajá. Adelante. Es en el llamado occipucio. Es la que se Correcto. utiliza, ya que ese punto se va a utilizar como punto de referencia para, digamos, para determinar la posición del niño, del feto dentro del útero, ¿no? Y aquí presentamos también los diámetros de la cabeza del encéfalo. Em, Dentro de estos diámetros hay dos diámetros que son diámetros transversales, que es el biparietal y el bitemporal. El diámetro biparietal es un diámetro o sea, de gran importancia en la obstetricia, debido a que este es el diámetro que va a ser como el más, el, el de mayor diámetro. Y este es el que va a pasar por el estrecho medio de la pelvis. O sea, se debe de tomar en consideración, ya que es el que va a pasar por ahí. Y pues tiene un diámetro de 9 centímetros de diámetro. Siguiente, el biparietal. Ok, ahora hablando un poco de pelvimetría. Eh, Primeramente tenemos que la pelvis se va a dividir en dos partes por una línea, por la llamada línea terminal. La línea terminal va a iniciar en el promontorio, que después del promontorio va a continuar por el ala del sacro. Es como se muestra en la imagen de la izquierda, es de color rojo que está rodeando. Va a continuar por el ala del sacro, por la línea nominada o también llamada como línea arcuata, va a pasar por la cresta pectínea y va a terminar en el borde superior de la sínfisis del pubis. Y esta línea, digamos, es una línea imaginaria que va a dividir el pubis en dos, a la pelvis en dos zonas. Una zona superior, que es una zona superior, el cual es denominado como el pelvis superior o pelvis falsa. Y una zona inferior que está inferior a la línea, que es denominada como la pelvis inferior o pelvis verdadera. Eh, Después tenemos que la pelvis va a presentar dos aberturas pélvicas.
La primera abertura se va a denominar como estrecho superior, que es la que va a delimitar es la misma que delimita la línea terminal. Y la otra abertura se va a denominar como estrecho inferior, que es donde va a terminar la parte final de la pelvis. Y ahora bien, tenemos que en el estrecho pélvico superior, en este mismo estrecho superior, vamos a encontrar 3 tipos de diámetros, que son, como se muestra en la imagen de la izquierda, es un diámetro anteroposterior, son 3 diámetros anteroposteriores, diámetros que van a ir de manera transversales y diámetros que van a ser oblicuos, ¿no? Entonces, iniciando por los diámetros antero, anteroposteriores, pues se dividen en 3. El primero es el diámetro conjugado o anteroposterior, que este va a ir de la sínfisis del pubis, o sea, del borde superior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio del sacro, y se ve en la imagen del centro como una línea negra, ¿no? Después tenemos el diámetro obstétrico conjugado. El diámetro obstétrico conjugado pues va a ser importante para la obstetricia, ya que este es el punto más crítico e importante, debido a que es donde pasa la cabeza del feto, y es donde pudiera quedarse atascada debido a su longitud. Es el más corto. Este diámetro, el diámetro obstétrico, en promedio tiene una longitud de 11.5, bueno, mayor a 11, debe ser mayor a 11 centímetros, 11.5 centímetros. Si fuera un poco menor la longitud del diámetro obstétrico, pues posiblemente el niño, el feto, no podría pues pasar por ahí. Y es cuando se podría indicar una cesárea, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, el diámetro obstétrico va desde el punto medio de la parte posterior de la sínfisis del pubis hacia el promontorio. Y por último tenemos el diámetro diagonal conjugado, que este va del borde inferior de la sínfisis del pubis al promontorio del sacro. Y este diámetro conjugado es el único diámetro que se puede medir mediante el tacto por vía vaginal, el tacto vaginal. Y a través de la medición de este diámetro es como se va a obtener el diámetro obstétrico conjugado. Y lo que se va a hacer es que con el dedo índice y el dedo medio se debe de introducir y se debe de tratar de localizar el promontorio. El promontorio. El promontorio había leído que no se debería de alcanzar a tocar, ya que si se alcanza a percibir, el diámetro obstétrico sería muy estrecho. O sea, estaría muy corto para que pudiera realizarse el parto. Pero normalmente se localiza la S1, y una vez localizada se mide la distancia de la sínfisis del pubis al punto obtenido, y este valor va a indicar el valor del diámetro diagonal conjugado. Entonces, una vez obtenido el valor de diámetro conjugal, digamos que supongamos que es de un valor de 12 centímetros, a este valor se le va a restar 1, y ese sería el valor del diámetro obstétrico. O sea, sería el diámetro conjugado, diagonal conjugado, menos 1 sería el valor del diámetro obstétrico, y así ya sabemos cómo, pues, la longitud del otro. Y una vez que estamos realizando el tacto vaginal, no solamente se debe de percibir la S1, y eso también se debe de valorar otras zonas como las esquinas asiáticas. ¿Sí? Pues por último, en
En el estrecho pélvico vamos a encontrar otros tipos de diámetros. Como ya mencioné, se encuentra el diámetro transverso y diámetros oblicuos. Es todo. Siguiente. Es lo más importante de esta parte de zona de aquí. Existen varios. Existe una clasificación de las pelvis según Caswell y Molloy. Y es esto. Que las clasifican según las longitudes en transverso del de la parte anteroposterior y la parte transversa y en sentido transverso. Entonces, la pelvis de tipo ginecoide se considera como la pelvis femenina y esta va a estar presentada en el 50% de las mujeres. Su diámetro, el diámetro tanto anteroposterior como el transverso van a ser de manera similar, van a ser muy similares. Es el que se presenta primero en superior izquierdo. Luego, la pelvis del tipo androide es una pelvis que sería propia del hombre, que esta es una pelvis que es mucho más ovalada en sentido anterior-posterior que en sentido transverso. También tenemos la antropoide, que está arriba a la derecha. Esta es una pelvis que es propia también del hombre, pero también es visto en mujeres de raza negra. Sería larga y ovalada y tendrá un sentido anterior-posterior y poco ancha en el sentido transverso. Por último tenemos la platipédica, que es la menos común, pero esta va a presentar un diámetro transverso mucho más largo. Platipeloide. Platipeloide. Siguiente. Bueno. Ahora hay que hablar de la orientación del feto durante el parto. Tenemos primero lo que es la situación del feto, que será la relación entre el plano sagital del feto y el plano sagital del feto y la madre. Después tenemos la actitud, que sería la relación que guardan las distintas partes del feto entre una y otra. En actitud, tengo entendido que, o sea, pues se clasifica en el libro lo leí como en forma que podría presentarse el feto en una forma militar, que es, completamente flexionada, que es la primera imagen que aparece del lado izquierdo, que todas las extremidades están flexionadas hacia él y la cabeza está también incluida. Y luego la otra forma decía que era la forma militar, en la que existe un poco más de extensión en la curvatura de la espalda, o sea, no está completamente erguido. Es, entre más flexionado esté el producto, es esta actitud flexionada. Y deflexionado o extendido es como la última, ¿no? Que te va a hacer una presentación de cara. Y la penúltima te va a hacer una presentación del frente. Y la segunda, la tercera te va a hacer una presentación de frente. Y la segunda te puede hacer una resistencia de posición transversa. Esa actitud es la posición que guarda el pecho entre sí, pero entre más flexionado mejor. Sale, adelante. Sí, y para valorar también la posición, ya mencioné antes que se debe de tomar en cuenta, se debe de localizar el occipucio y localizar pues o sea, se debe de localizar en qué vértice se encuentra, ¿no? Creo que tengo en la siguiente, se observa eso. Siguiente. Esta es una imagen en donde se puede observar las variedades que puede obtener Eso se llama variedades de posición. Regrésate. Anterior. La posición es la orientación del vértice presentando dentro de la pelvis, o sea, ¿es la posición encefálica o es pélvica? ¿Sí me explico? Nada más. Esa es la posición.
Orientación del vértice presentado dentro de la pelvis materna. Entonces, hay posiciones que pueden ser pélvicas, pueden ser transversas o pueden ser cefálicas. ¿Okay? Y la variedad de posición, la siguiente. Y pues esta sería posición cefálica. La más común, la que se presenta es la occipito izquierdo anterior. Es la relación del punto toconómico con la cavidad pélvica. Y el punto toconómico en la pelvis, en la cefálica, es la fontanela posterior. ¿Ok? Si te vas a la figura 1, donde está la rosita, el triángulo. Entonces, el pubis y aquí está el sacro. Entonces, es un occipito izquierdo anterior. Apréndanse eso porque con eso cuando estén haciendo tacto, tienen que saber palpar eso. Luego, ¿qué sigue? Occipito transversa izquierda. ¿Se dan cuenta? Aquí son 90 grados, aquí son 45 grados para hacerse directa. Luego, el occipito izquierda posterior. ¿Aquí cuántos grados faltaría para llegar al pubis? ¿Cuántos grados? Si aquí son 90 y aquí son 45, ¿aquí cuántos grados le faltaría para llegar al pubis? ¿Quién contesta? ¿No suelen sumar? 45. Ah, chingues. 45 es acá arriba, en la izquierda anterior. ¿No? Regrésate, no le muevas. Eh, 135. Son 135. ¿Ok? Son 45 para acá y 90 para acá. Si estuviera aquí, si estuviera en el si fuera un occipito derecha anterior, ¿cuántos grados le falta? Occipito derecha anterior, ¿cuántos grados le faltan? Y bueno, quiero que estén atentos, ¿no? Porque si no van a estar atentos, van a estar escuchando y no van a estar comprendiendo lo que les están hablando. Este es el pubis, lo que está adelante. Entonces, un occipito derecho anterior le faltan 45 grados. A un occipito derecho transversa le faltan 90 grados. Y un occipito derecho posterior le faltan 135 grados para hacerse anterior. Aunque si se va para atrás, con 45 grados se sale en posterior. Esta variedad de posición se tiene cuando ustedes van a empezar a palparla, cuando ya empieza a dilatar. Les va a servir mucho para saber si el trabajo de parto va progresando bien o no. ¿Ok? O cuando van a colocar un forceps, pues es importante saber la variedad de posición para no ponerlo chueco, ¿no? Y recordando que el punto toconómico o el punto de referencia es el occipito posterior. Es la fontanela de lambda. ¿Se explicó? Sí. Adelante. Muy bien. Bueno, también me faltó mencionar anteriormente que para poder valorar la posición del feto se debe de utilizar la maniobra de Leopold, que esta se evalúa mediante 4, bueno, la mencionamos ayer, que son mediante 4 pasos. La primera se evalúa, la primera es la evaluación de la altura del fondo uterino, luego la evaluación de la posición fetal, luego es la evaluación de la presentación fetal y por último el grado de encajamiento del feto. Y esto del grado de encajamiento se presenta en la siguiente imagen. Siguiente. Ahí está, que son mediante los planos de Hodge como se puede clasificar el grado de encajamiento del feto. Existen 4 planos. El primer plano, estos planos van
son para indicar la posición dentro del útero del feto. El primer plano va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del hueso sacro. Y cuando el feto se localiza ahí, se menciona que es... No, el feto, mande. A ver, vamos hablando con propiedad. Es la presentación del feto. Ajá. No es el feto, ¿ok? Si es de nalgas, es también, si es pélvico, también se llama presentación del feto. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿De qué hablas tú del feto? El feto es todo. Tú lo que vas a ir viendo en los planos de Hodge, ¿a qué altura va el producto? Si está en segundo, en tercero, en cuarto plano. Y lo que va a estar palpando es la presentación, y la presentación es o cabeza o es pelvis. ¿Ok? Son nalgas. Adelante. Entonces, cuando se encuentra en el primer plano, se menciona que el feto se encuentra libre. Cuando se encuentra en el segundo plano, que va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la S2, se menciona que el feto se encuentra fijo. Si se encuentra en el tercer plano, que pasa por las espinas ciáticas hasta la S3, se menciona que está encajado. Y si se encuentra en el cuarto plano, que es una línea recta formada desde el vértice del hueso sacro, se menciona que se encuentra profundamente encajado. Siguiente. Regrésate. Oh. Este tema es muy importante y quiero que lo comprendan bien, ¿no? Repitiendo, dice, borde superior de la sínfisis del pubis, usted lo ve muy bien en amarillo. Borde inferior de la sínfisis del pubis, lo ven en azul, debajo del arco púbico. ¿Ok? Y se palpa S2. Pasa a las espinas ciáticas, esas te dan siempre el diámetro transverso de la pelvis. Ya ves que son prominentes y también dan dificultades. Se deben de palpar, pero no muy prominentes. Y el 4 es que ya está en el hueso sacro hacia adelante, ya prácticamente está coronando el producto. ¿Okay? Bueno, siguiente. Aquí tenemos, presentamos los movimientos cardinales del parto. Son primeramente el encajamiento bueno, estos son los movimientos que van a ser progresivos a través de la pelvis durante las fases del parto. Tenemos el encajamiento del producto, que va a pasar, que puede durar entre varios días o semanas en las mujeres primigravas o primigravas, y puede durar en el inicio en mujeres multigravas. Primigesta. Y la primipara, la que ya parió, y primigesta para hablar el idioma internacional, ¿no? Primigesta. Okay. Adelante. Tenemos otro movimiento que es la flexión del cuello, que se hace. Esta se hace para permitir un menor diámetro de la cabeza y que pueda pasar por el estrecho superior de la pelvis. Otro movimiento es durante el descenso. El descenso va a ser un descenso progresivo mediante todo el parto, desde el cuello uterino, y se produce al final una rotación como se menciona ahí, una rotación externa de la cabeza. Bueno, normalmente ocurre eso, que al ser expulsada la cabeza, después se rota y queda de manera transversal a nosotros. También existe un movimiento de extensión de la cabeza fetal al momento de descender. Esto es importante que lo comprendan, porque eso ya lo hace el producto. En las primigestas
se encaja hasta 2 semanas antes, ¿no? En la multigesta no ocupa encajarse. Cuando ya viene el trabajo de parto, hace todos los movimientos. La primigesta se encaja, si se dan cuenta, el fondo uterino puede estar a las 40 semanas debajo del apéndice giboides y a las 38 en el apéndice giboides. Esto quiere decir que se encajó. Ustedes hacen una maniobra del óporo y van a ver que la cabeza no la mueve. El encajamiento se da en la primigesta. En la multigesta no es necesario, se puede dar ya que empiece el trabajo de parto. Siguiendo, no sé si me puedo poner yo toda la pantalla. ¿Sí o no? No, creo que cada quien lo debe de poner, sí, cada quien debe poner a usted en la pantalla grande. Ok, permite. ¿No tendría que quitar la presentación para que se pusiera en grande? Sí. Bueno, ahí se ve. No puedo dejar de compartir. Ahí se ve un pedacito. No, es que no se ve, doctor. Van a tener que quitar la presentación y ya cuando esté hablando va a salirnos en la pantalla aquí. Ajá, ok. Ya apareció, bueno, a mí ya me apareció en grande. Ahí me ven. Sí, Sí, yo sí. Ahí no hay ningún Sí, problema. doctor. Aquí el asunto es que comprendan lo que se llama el mecanismo de trabajo de parto. Una cosa es el trabajo de parto, que son las contracciones y la dilatación, y una es el mecanismo de trabajo de parto. Esa es la gran diferencia entre un médico y alguien que no es médico. Entre un médico que sabe y un médico que no sabe, aunque sea ginecólogo. Si comprenden el mecanismo de trabajo de parto, es como la cabeza, primero está así, ¿no? Entra en la pelvis y se va flexionando. ¿Por qué se va flexionando? Síganme el movimiento de mi cabeza. Para que los diámetros sean más pequeños. Este diámetro es el más grande y este es de los más pequeños. Se va metiendo y al mismo tiempo es dinámico. Va descendiendo. Luego va a ser una rotación interna que está dado tanto por la fuerza de contracción abdominal, de las contracciones uterinas y de los músculos elevadores del ano que le sirven como una hamaca para rotarlo. Entonces, ya que está dentro, vamos a poner que esta es una izquierda anterior. La rotación interna se va a poner directa. Cuando ya se ponga directa, que el occipucio pegue directamente en el pubis, que recorra los 45 grados, va a hacer este movimiento, va a ser una extensión, va a ir extendiéndose. Es cuando ustedes deben de proteger el epicio con estos 2 dedos y con esta mano evitar una deflexión de la cabeza brusca para evitar desgarros. ¿Me explico? Hacer esto. Y con esta mano van a detener la episiotomía que hicieron. Después, es importante que sepan dónde está el dorso del producto, porque para allá va la rotación externa. Aquí entró. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden hacer este movimiento al producto si no sale y lo van a torcer más. Entonces se va a atorar. Lo pueden dejar solito y solito lo va a hacer. Si está muy grande y lo van a ayudar, tienen que saber el mecanismo y con la maniobra del óporo saber dónde está el dorso. Y el dorso siempre está del lado del occipucio. Solamente que fuera el muñequito de ¿cómo se llama esa película? Que le daba la vuelta a la cabeza a la muñeca. El exorcista, ¿no? Que tenía la cabeza al revés. Entonces, si ustedes le dan vueltas, le van a poner como el exorcista, ¿no? Y va a hacer una distosia, si se le va a detener el producto. Entonces, eso se llama mecanismo de trabajo, son los movimientos cardinales que hacen en forma dinámica. En la primigesta se van muy marcaditos, ¿eh?
que ustedes van viendo y hasta que esté completo, ustedes van a empezar a ver la rotación interna. Adelante. Que sigan con la presentación. Pues, doctor, nos queda 2 minutos. No sé si gusta volver a entrar. Cerramos la sesión y volvemos a entrar con el mismo link que se mandó al grupo. Ok. Perfecto. Bueno. Adelante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora al inicio del parto pues, se debe de realizar una evaluación inicial de la paciente al ingreso del hospital. En esta evaluación se debe de considerar pues si la paciente viene con contracciones uterinas regulares y dolorosas, se debe de verificar si son parte de un parto verdadero o de parto falso. En un parto verdadero, las contracciones deben de tener una intensidad que será progresiva y una creciente presión pélvica, además del dolor, que va a ser creciente, ¿no? En el parto falso se dice que van a ser irregulares y la intensidad serán regulares tanto en la intensidad como en el dolor que va a presentar la paciente y todo. Y va a estar muy delimitado a la parte en la pelvis baja y en la región lumbar. Y esta suele disminuir también. Se debe de realizar también una exploración física completa, tanto de los signos vitales de la madre como del feto. Se deben de tomar los datos del laboratorio, como ya mencionamos en la presentación de ayer, que se tomará el tipo sanguíneo cribado para determinar si tiene diabetes gestacional, citología cervical, determinación de anticuerpos y cribado de ciertas infecciones. Siguiente. Ahora, para el manejo de parto existen varias fases. En la primera fase del parto es la fase del monitoreo. Se debe de monitorear el bienestar del feto. Se debe de ofrecer un apoyo y ofrecer una intervención cuando se proceda al manejo del parto. En esta etapa se debe de evitar una permanencia en decúbito supino, debido a que esta posición puede afectar a que el útero, puede afectar a que el útero comprima la vena cava, y esto puede dar lugar a una disminución del retorno venoso, del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo, ¿no? Esto se le va a conocer como síndrome de decúbito supino hipotensivo de la gestación. Es para evitar. También, siguiente. Bueno, también durante esta primera fase se puede utilizar una vía intravenosa, que es recomendada más bien para la introducción de
de fármacos y de líquidos en el caso de que la paciente también presente alguna deshidratación, digamos. En mujeres, en el caso de que una mujer se presente positiva para cultivos de cribados en estreptococos o alguna infección, se debe de dar un tratamiento profiláctico, digamos, de penicilina G. En el libro mencionaba 5 millones de unidades iniciales y 2.5 millones de unidades cada 4 horas hasta el parto. En el caso de que una mujer pues presente alguna contraindicación alérgica, se puede utilizar también ampicilina o cefalexina. Debe de existir un monitoreo frecuente de la frecuencia cardíaca fetal y se monitorea en conjunto con una auscultación que será de manera intermitente. Aunque también mencionaban en el libro que ya no es tan necesario el monitoreo de la frecuencia, ¿no? Se puede indicar en ciertas ocasiones una amniotomía temprana que, como se puede observar en la imagen, que es cuando se va a seccionar la membrana del amnios. Se seccionan las membranas y esto se utiliza para poder acortar la primera fase, 1 o 2 horas. Y también se utiliza para poder reducir la necesidad de utilización de fármacos oxitocínicos. Pero esto tiene una contraindicación, es que realizar la amniotomía puede provocar un aumento de la incidencia de infecciones y también de el parto mediante cesárea. Así que solamente se va a utilizar en caso de necesidad urgente de monitorización del feto o monitorización uterina interna y la progresión y cuando existe una progresión anormal del parto también. Siguiente. La segunda fase del manejo del parto se va a caracterizar por una dilatación cervical completa y un descenso del vértice fetal y la sensación de la presión pélvica a lo largo de a lo largo del descenso, ¿no? Durante esta fase se debe de seguir animando a la mujer a continuar con el parto en la posición más cómoda para ella, evitando pues la posición anterior mencionada, que es el de cúbito supino. Se debe de considerar una duración prolongada de la segunda fase si dura más de 1 hora. Si dura más de 1 hora en mujeres ¿cómo se llama? Multigestas, y se considera que es prolongado cuando tiene una duración de más de 2 horas en mujeres multigestas. La utilización de la anestesia epidural, cuando se utiliza, esta puede ser beneficioso pues para el paciente, ¿no? Ya que se siente mejor para poder soportar el dolor que se ejerce, pero se debe de considerar que la mujer, al disminuir la sensación del dolor o de las presiones, pues puede que no note las contracciones o disminuya la sensación pélvica de estas, y al disminuir esto pues puede aumentar la duración de la fase 2 hasta incluso 30 minutos más. Esto es por la utilización de la anestesia. Pueden existir laceraciones obstétricas, pero estas se pueden disminuir manteniendo la cabeza del niño bien flexionada hasta que el occipucio atraviese la arcada púbica. Pero esta posición de flexión puede que no sea posible
si la presentación del occipucio se encuentra en la sección posterior, o sea, se encuentra en la porción posterior, y eso hace imposible que se pueda maniobrar bien, manobrear. Ahora, al momento, bueno, como ya se explicó anteriormente, al momento de expulsar la cabeza, esta tiende a rotar a una posición transversa. Y al momento de realizar esta rotación, se debe de combinar esto con una tracción suave hacia abajo. Y esta tracción suave va a permitir que pues se pueda, o sea, que la mujer pueda expulsar al niño más fácilmente. Se debe de tener o sea, al momento de ya estar de la expulsión, se debe de evaluar la presencia del cordón nucal, y al momento de encontrarlo, se debe de hacer una reducción si es posible, o si no, se debe de hacer un pinzado y sección del cordón. Este pinzado del cordón se va a considerar para, ya que si no se realiza, se va a asociar a un mayor aumento del hematocrito en el feto. Y después de realizar este procedimiento, se puede colocar al bebé ya, al recién nacido, sobre el pecho de la madre, si es posible, ¿no? Si no, pues se deberá de llevar al centro de cuidados intensivos. Y esto se coloca sobre el pecho de la madre para poder acostumbrarlo más, pues, a que los dos estén más tranquilos, en el caso de que sea posible. Siguiente. Ya la tercera parte del parto es la expulsión de la placenta, que esta va a comenzar inmediatamente después de la expulsión del niño. Y en esta ocasión el útero va a iniciar un proceso de involución, que esta expulsión de la placenta será inducida mediante las mismas contracciones provocadas por mediante las mismas contracciones van a provocar el desprendimiento. Existen ciertos signos que nos van a indicar que una separación espontánea de la placenta, y son los siguientes, que sería un alargamiento aparente del cordón umbilical, la presencia de hemorragia vaginal, el cambio de forma del útero, de que va a pasar de ser de una forma discoide a globular. Y si o sea, en el caso de que se emplee una tracción de cordón, la presión suprapúbica, o sea, cuando existe una tracción de cordón, se debe de ejercer una presión suprapúbica con la mano. Y esto es para reducir la posibilidad de la inversión uterina y reducir la posibilidad de hemorragia que podría causar algún shock. Se realiza una presión sobre el abdomen. Cuando no hay una expulsión de la placenta después de 30 minutos, en ese caso pues ya se debería de realizar una extracción manual de la placenta. Esto es o sea, cuando existe también una hemorragia intensa, también se debe de extraer la placenta manualmente. Y se debe de administrar antibióticos profilácticos por si existe alguna infección, para evitar alguna infección. Después de esto se debe de verificar en la placenta, y se debe de verificar la placenta y detectar lo siguiente, que sería detectar a las alteraciones de inserción del cordón. Se debe de confirmar la presencia de 3 vasos en el cordón, y se debe de verificar que exista una extracción completa. Si la extracción es incompleta, pues se debe de extraer manualmente. En ciertos casos se puede administrar también oxitocina en una solución intravenosa o intramuscular para reducir la incidencia de alguna hemorragia.
Siguiente. Pues ¿continuamos todavía o lo dejamos para después? ¿Y el doctor? Doctor. ¿Se escucha ahí? Perdón, tenía... Sí, ya se escucha. Ok. ¿Cuántas diapositivas te quedan? Como 10. Ok. Vamos a dejarlo aquí y... porque usted está en clase a las 10 en pediatría. Quiero aprovechar estos 5 minutos para preguntas, algo que no haya quedado claro. Y el lunes, Edgardo, continúas. ¿Está bueno? Ajá. Lo que queda es cuidados del parto. Después del posparto. Y el recién nacido también, ¿no? Sí. Pero eso le podemos sacar mucho provecho. Ahorita quiero que me hagan preguntas. Dudas que tengan. Y yo. ¿Por qué la oxitocina reduce el riesgo de hemorragia? Ok. Está demostrado en medicina basada en evidencias y en artículos de publicación y en el Cochrane que si en el puerperio a todas las pacientes, sea cesárea o parto, se le usa oxitocina, sangran menos que si no usas nada. Si no usas nada, van a sangrar. Las dos van a sangrar. Y un sangrado es menos de 500 mililitros en un parto, sería normal, más y hacer una hemorragia obstétrica, ¿está bueno? Y más de eso ya sería, sería hemorragia obstétrica, una cesárea hasta 1000. Y más de 1000 ya sería una hemorragia. Entonces, la oxitocina contrae el músculo uterino y por lo tanto se cierra el lecho placentario y sangran menos. Entonces, está indicado en todas las pacientes, en todas. Si no tiene oxitocina, puede usar ergonovina intramuscular, 0.2 miligramos, pero que no sea hipertensa la paciente, o 800 miligramos de prostaglandina. Si no tienes oxitocina sublingual o rectal, también le funciona. Pero siempre se debe usar. ¿Ok? En cambio, en la conducción de trabajo de parto, que es diferente, hay que valorar cuáles son las indicaciones de conducción e inducción. Se usan 20 unidades en 500 mililitros para que pasen 6 horas y se contraiga bien la matriz. Si está sangrando, lo puedes pasar a chorro, no hay ningún problema. También se puede poner intramuscular. Y hay una que se llama carbetocina, que es una sola dosis de 100 miligramos y se pone en una vena directo. Es más potente, pero más caro. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Aquí hay que diferenciar ya el trabajo de parto en sus 3 fases, primera, segunda y tercera fase de trabajo de parto. La primera fase ya la mencionó, empieza con la dilatación, con las contracciones. La primigesta dilata y borra el cuello, o sea, se va cortando el cuello, y la multigesta puede dilatar y al último borrar. La duración ya se los comentó. Lo que es la fase latente es cuando las pacientes van a su casa, van al hospital, la revisan y la regresan. Es que tengo dolores, pero no son regulares. Pero si ya una primigesta estuvo dando 24 horas la vuelta, pues ya tienen que ingresarla porque ya hay una distocia en fase latente. Ya la fase activa empieza, unos dicen que con 4, otros con 5 centímetros de dilatación, y ahí es cuando ya la paciente se interna y se vigila ya en la sala de labor. Si usan bloqueo epidural, hay que usar dosis analgésica nada más. Si le ponen mucha dosis, pues se va a relajar el útero, se va a relajar los músculos de la pelvis, los elevadores, y va a batallar para parir. Por eso hay que poner la dosis
nada más, y no agregarle más dosis en el expulsivo, porque es cuando ocupa los músculos elevadores del ano y ocupa la contracción uterina para poder expulsar el producto. Generalmente, si se hace bien, es más rápido un parto cuando se usa bloqueo epidural que cuando no se usa. Pero cuando se usa para quitarle completamente el dolor a la paciente, pues obviamente tú ya es una dosis anestésica y ya no va a responder. Es cuando se usa una maniobra que se llama Christeller, que está prohibida, que es empujar el fondo uterino con las manos, ¿no? Eso está proscrito, pero se sigue haciendo, porque muchas veces la paciente o se cansó y ahí está la cabeza y tiene que salir. Le pegas un empujoncito en el fondo uterino y sale. No se debe usar para parto. En la cesárea sí se usa porque lo ocupas a aventar para sacarlo por incisión. Pero en el parto no. Pero todo el mundo la usa, ¿no? ¿Por qué no se debe usar, doctor? No escuché. ¿Por qué no se debe usar esa maniobra en el parto? ¿Por qué? ¿Por qué no se debe usar esa maniobra en el parto? Porque si hay una estrechez, puedes corromper un útero. Imagínate que no pase el producto, lo apachuras, el fondo uterino, y la cabeza choca con el pubis, ¿no? Y se te rompe el útero. Causa ruptura uterina. Pero se usa. Digan lo que digan, en todas partes se usa. Cuando ya la desesperación, que ahí está la cabecita ahí. Y la otra es poner un force, ¿no? Pero si pones un force y el niño sale mal, pero por la hipoxia que tuvo, le van a echar la culpa al force, ¿no? Y el force hay que saberlo poner. Cada vez es menos el adiestramiento en eso. Y hay una que se llama ventosas, como un chupón que jala también eso. Pero la mayoría es usar el force, ¿no? En vez de cristeles. Pero en la práctica se sigue usando. ¿Alguna pregunta más? Nunca hay que jalar la placenta. Cuando uno jala la placenta por desesperación, vas a invertir un útero. Y si inviertes un útero, la paciente se choca de dolor y tiene mucha hemorragia. Entonces hay que despegar la placenta con el útero invertido como dedo de calcetín. Y después hay que meter el puño y regresar el fondo uterino. Pero ahí la paciente tiene que estar relajada, ¿no? Si eso no se puede hacer, pues se tiene que hacer una histerectomía urgente porque sangra. Entonces, la placenta tú la puedes dirigir y con otra mano apachurar el hipogastrio, pero para aventar el fondo. No aventar el fondo. Poner la mano en el hipogastrio, ¿está bueno? Y ir traccionando la placenta lentamente. Pero no a jalones, sino irlo bajando despacio. ¿Okay? La placenta la tienen que ver, ustedes la van a poner entre sus manos y van a ver que las membranas estén completas y cuentan los cotiledones. Pueden ser de 16 a 20 cotiledones, ya que ven una placenta, ustedes se van a dar cuenta. Y siempre en los hospitales, escuelas, se hace una revisión de cavidad. ¿Qué significa? Ya salió la placenta, le pones benzal en toda la mano y la manga de la bata, metes tu mano, te enredas una gasa en los dedos, metes tu mano y reviso rapidito. Si no hay restos, y va para afuera. Si hay restos, pues hay que hacer la extracción. Si está bloqueada no le molesta, pero si no, pues le va a molestar. Pero como acaba de pedir, pues el útero está grande. Bueno, entonces nos veríamos el lunes, porque quedamos que el lunes a jueves iban a hacer las clases. ¿Está bueno? Sí, sí. Y cuando el tema lo merite, Edgardo, pues hay que... Yo intervengo, ¿no? Cuando veo que no es mucho de comprensión, sino es más descriptivo, pues yo los dejo que ustedes hablen. Bueno. Ok. Gracias. Yo sé que Edgardo que no contesta. Aquí estoy. Aquí. Pues tú eres el que tiene que contestar, no es la jefa del grupo. Bueno, entonces nos vemos el lunes, primero Dios.
Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Que se la pase doctor. bien. Gracias. Bonito día. Igualmente. Gracias, doctor. Bye.